Si me preguntaras, Marta, ¿quieres vivir muchos años? Te diría que sí, pero... Bienvenidas mis queridas diosas, aquí me veis tomando una infusión. Estoy en modo relajado y tranquila. Es domingo y estoy grabando para vosotras el vídeo que os prometí la semana pasada. En la pregunta del inicio os decía, si me lo preguntarais, yo respondería que me gustaría vivir muchos años con salud, con movilidad, que tenga a nivel de salud la capacidad de seguir disfrutando de todo lo hermoso que tiene esta vida para nosotros. Y es pertinente arrancar así este vídeo porque este verano tuve un montón de lecturas, más que lecturas, audiolecturas, ya entraremos en ello. Pero quiero compartir con vosotras hoy dos que me resultaron muy interesantes. Las dos, desde puertas diferentes, entran a lo que viene a ser, desde mi entender, el mismo salón, que es aquel en el que se encuentran los secretos de la gente que ha llegado a los 100 años y en muchos casos, los ha superado y viven felices, con salud, activos, vamos, un sueño. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son estos dos libros? El primero se llama Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Es de Héctor García y de Francesc Miralles. Y el segundo libro es el de las zonas azules, de Dan Buettner. El de las zonas azules existen ahora, no es que sean varias ediciones, sino que veo que ha hecho algunos explicando los secretos, lo ha hecho de una forma, supongo, porque no es el que leí, de una forma más estructurada. Luego hay otro que te explica exactamente qué come la gente en las zonas azules. Paciencia, que os explicaré qué es esto de las zonas azules. El que yo leí fue el primero que se publicó. No leí, escuché. Es que estoy tan acostumbrada siempre a leer, pero bueno, el que escuché fue el primero que se publicó. Lo escuché en Audible, una aplicación que tiene Amazon para audiolibros. Y en Audible este libro existe solamente en inglés. Os dejo aquí exactamente el título por si alguna se maneja bien con el inglés y quiere escuchar exactamente ese libro o leerlo, porque existe, bueno, ya os imagináis, como ha sido superventas, existe en tapa dura, tapa blanda, en versión Kindle, es decir, en digital, como queráis. Es The Blue Zones, Lessons for Living Longer from the People Who've Lived the Longest. Efectivamente, o sea, son las lecciones, las enseñanzas para vivir muchos años, provenientes estas enseñanzas de la gente que más años ha vivido. Y empecemos por aquello de ¿por qué los he escuchado? Bueno, pues porque me llegó por ahí una promoción de la prueba gratis de Audible. No me acuerdo si eran 30 días de prueba gratis o eran más, a lo mejor eran más, no lo recuerdo bien, pero bueno, me parece una buena ocasión para descargar esta prueba gratuita y trastear, ver qué libros había por allí. No es raro en mí, evidentemente me fui a por libros de nutrición y libros así de cosas que me interesan. El de las zonas azules fue el primero que busqué porque cuando estudié nutrición holística, uno de los profesores hablaba mucho de las zonas azules y en concreto de este libro, y entonces era algo que tenía yo en mente así como en mi lista de deseos de lo que quería leer. Terminándolo, me fui al de Ikigai porque también es otro que había visto por allí y que también tenía en mi lista de libros que deseaba leer. Antes de grabaros este vídeo he visto si seguía activo aquello de poder probar gratis Audible. Sí, sigue activo, así que os voy a dejar, ya sabéis, en la cajita de información debajo de este vídeo, y para quien no sepa dónde abrirla, también en la sección de comentarios, en el primer comentario, que lo voy a dejar allí fijo, os voy a dejar allí el enlace para que vayáis a la prueba gratis de Audible por si queréis escucharlos. El libro de Ikigai está en español porque los autores son españoles, así que ese es el idioma original en el que se escribió, y vamos a meternos ya en los libros. Hablemos primero del de las zonas azules. El autor trabajaba y trabaja, creo, aún para National Geographic. Y viajando, descubrió que había lugares donde el número de centenarios, el número de personas que habían llegado a los 100 años y rebasado los 100 años, era muy alto, muchísimo más alto que en otras zonas del planeta. Y entonces se propuso
hacer un trabajo de investigación profundo para identificar los lugares del planeta donde había más cantidad de centenarios y una vez identificando estos lugares, ver qué tenían en común, si es que había algo en común que hiciera que esta gente viviera y viviera además bien durante tantísimos años. Así fue como se embarcó en un viaje que duró, no me acuerdo si un año, más de un año. Se embarcó en este viaje con un grupo de científicos, porque claro, él es periodista, necesitaba científicos que fueran documentando las cosas y haciendo las preguntas pertinentes. Hasta aquí yo ya lo sabía antes de escuchar el libro y sabía también que las zonas que se identificaron eran totalmente dispares geográficamente. Eso fue lo que picó así mi curiosidad. Por cierto, las llaman zonas azules porque después de identificar la primera en Japón, este hombre la marcó en el mapa con un rotulador azul y entonces ya a partir de allí todas las que fue marcando fueron zonas azules. Pero bueno, hay en Japón, en Italia, en Grecia, en Costa Rica y en Estados Unidos. Y cuando yo supe al principio de este libro, decía, ¿cómo puede ser que culturas que son tan diferentes como puede ser, por ejemplo, la japonesa y la griega, o la griega y la norteamericana, o la de Costa Rica, qué puede haber coincidencias que haga la gente de forma tradicional, porque es que además estas personas que han pasado de los 100 años, obviamente por su edad, se manejan de una forma muy tradicional. Entonces, yo decía, ¿qué puede haber de concordancias? Me llamaba muchísimo la atención y efectivamente sí, hay concordancias y hay mucho que aprender de ellos. Las zonas azules exactamente, por si tenéis curiosidad, son Cerdeña, Loma Linda en California, la isla de Ikaria en Grecia, Okinawa en Japón y Nicoya en Costa Rica. Antes de que me preguntéis si os recomiendo leer en concreto este libro de las zonas azules, yo os recomendaría que os vayáis a otros que hay. En español el que está no lo he ojeado, no sé cómo estará, pero supongo que va a ser más interesante que este primero que leí porque se enfoca a la nutrición, a qué comen en estos lugares. Este que leí, la pega que le encuentro es que es demasiado americano en su estilo para mí. Esto ya es una cuestión totalmente personal. Me refiero a que va demasiado a la anécdota y entonces llegamos al pueblo tal y encontramos a fulanita con su sonrisa que era bajita, que vestía los zapatos tal, que nos hacía la reverencia. Y para mí todo esto es algo que por lo menos no esperaba o no deseaba encontrar en un libro de este tema. Yo esperaba que fuera más a los datos, a los hechos. Por ello, os voy a decir en general las enseñanzas que he extraído de allí, sin destrozaros el libro por si queréis leerlo. Cosas importantes con las que deberíamos quedarnos. Ya se había hecho previamente a la investigación del libro de las zonas azules un experimento muy importante en Dinamarca que se conoce así en términos generales como el experimento de los gemelos daneses. Este experimento fue estudiando durante años a muchos pares de gemelos idénticos para ver qué enfermedades iban desarrollando, si alguno moría antes que el otro. El motivo por el que se eligió a gemelos idénticos es porque es la manera de poder observar a dos individuos que tengan una genética idéntica y ver qué ocurre para así poder saber cuánto de nuestra genética determina que nos enfermemos, que tengamos un envejecimiento más rápido, que muramos antes, todas estas cosas a las que le damos tanto peso pensando que está escrito en nuestra genética y que si está escrito en nuestra genética ya está, no hay nada más que hacer y estamos como que condenados. Bueno, para fortuna de todos nosotros, se descubrió con este estudio que la genética determina tan solo, y os va a sorprender, y a lo mejor alguna hasta me lo va a discutir en los comentarios, pero determina tan solo el 25% de lo que nos ocurre. 25% es un porcentaje muy bajito, coincidiréis conmigo. Todo lo demás depende de lo que se denomina epigenética, epi alrededor. Es decir, de todo lo que hacemos, nuestro estilo de vida, si dormimos, no dormimos, lo que hacemos con nuestro estrés, lo que comemos, si hacemos ejercicio, nuestro grado de felicidad, de tranquilidad, todas esas cosas que me encanta tratar con vosotras aquí en el canal. Con este estudio como base,
se lanzó el autor de las zonas azules a ver qué pasaba en todos estos lugares, sabiendo que la epigenética, es decir, todo aquello que hacemos o no hacemos, cuenta más que los genes. Entonces, empezó por Japón. No es que en Okinawa la genética sea mejor que en España, por decir, sino que hacen ciertas cosas que coinciden con las que se hace en la península de Nicoya en Costa Rica, con las que se hacen en Loma Linda, California, con las que se hacen en la isla de Icaria, en Grecia. Empecemos por la comida. Como imaginaréis, la tradición y los ingredientes y la forma de cocinar y todo es muy diferente entre un lugar y otro. A lo mejor podemos pensar que entre Cerdeña y la isla griega puede haber más coincidencia porque, bueno, son lugares más cercanos y no deja de ser una tradición más mediterránea y, bueno, puede haber más coincidencia, pero por lo demás, nada que ver. ¿Qué hay de común en cuanto a la comida en todas estas zonas azules? Que es predominantemente vegetal. No son vegetarianos, pero tienen en un porcentaje más allá del 80% de lo que comen cada día es del mundo vegetal. La carne, dependiendo de las zonas, en unas pues comen más pescado, en otras tiran más hacia las carnes, por ejemplo, el cordero, pero los productos de origen animal, o sea, todo lo que sea carne, englobemos aquí pescado, carnes, aves, todo lo que sea carne lo comen muy poquito y lo dejan casi que para ocasiones especiales. Eso tienen en común. Otra cosa en común es que comen en general pocas calorías. No hacen dieta, no se ponen a adelgazamiento, sino que su forma de comer se mantiene dentro del rango de calorías que necesitamos las personas, más bien hacia abajo, permanentemente, siempre. No lo hacen de forma meditada porque además en muchos casos es gente que no se le ha ocurrido estudiar nutrición ni están mirando en YouTube canales que les indiquen cómo comer. No, lo hacen así por tradición. No olvidemos que estamos hablando de centenarios. Lo que ocurre es que tienen, por ejemplo, en Okinawa, un dicho que siguen al pie de la letra. Para de comer justo antes de sentirte lleno. Nunca comen hasta saciarse por completo, por supuesto, nunca comen hasta sentir que están reventando. Esto sería algo que yo adoptaría y aconsejaría adoptar porque es muy sabio. Y no quiero ahondar muchísimo en lo de las calorías porque puede dar lugar a equívocos. Me interesa mucho más quedarnos con la idea de no comer hasta llenarnos por completo, dejar un huequito allí, comer muchos vegetales, comen frutas también, comen cereales, pero todos sus cereales son integrales. Retomamos un poquito la idea que abordábamos en el vídeo de la semana pasada cuando os contaba qué comían nuestros abuelos. Este vídeo fue en respuesta a algunos comentarios y algunas preguntas que me habéis hecho. Y bueno, vamos a dejarlo allí. Tienen muchas cosas similares a lo que decía en aquel vídeo. Se mueven mucho a lo largo del día, es decir, desde que se despiertan en todas estas zonas azules, se mueven y lo han hecho así desde niños y hasta ahora que son centenarios. Es decir, que se mantienen activos físicamente, pero más que estar sentados, que es lo que hacemos en el mundo más de ciudades, estar sentados y luego ir a pegarnos la paliza al gimnasio, ellos tienen su forma de vida trenzada con el movimiento. Algo muy interesante, por ejemplo, en la zona de Okinawa que se estudió, es que el movimiento lo trenzan también con el pasárselo bien, con lo que en Occidente llamaríamos un hobby. En muchos casos es jardinería, en otros casos es simplemente mantener limpia, bonita la casa, ayudar a la limpieza y mantener bien las casas de los vecinos, de los amigos. Incluyen el movimiento en cosas que les da satisfacción. En los dos lugares mediterráneos, tanto en Cerdeña como en Icaria, beben vino tinto, no vino blanco, sino vino tinto. En Japón no, como podréis entender, allí vino no. Otra coincidencia que tienen es que la cena la hacen muy ligera.
Tienen una exposición moderada al sol, tienen mucha actividad al aire libre. La actividad, por cierto, que no os lo he dicho antes, nunca es extenuante. No hacen ningún ejercicio físico que los deje reventados. Es una actividad que pueden hacer tranquilamente, pero sin cansarse demasiado. Y vamos al descanso. El descanso lo hacen sagrado, como os decía ya también en el vídeo de los abuelos de la semana pasada. Esto me ha llamado muchísimo la atención ahora que vivo en Grecia, al moverme más en los pueblos y con mi familia política. Mis suegros, para ellos no es que te apetezca echarte la siesta. Cuando voy a su casa y me dicen a dormir, digo, no, es que no estoy cansada, no. Se llevan las manos a la cabeza. La siesta no es que quieras o no quieras, la siesta se duerme. Es como una locura decir que no te apetece o que no estás cansada. En general, tanto en la isla de Icaria como en Cerdeña, como en todas las zonas azules, tienen su descanso diario y además un día a la semana que el descanso lo llevan más a fondo. Tienen, y esto encaja con el otro libro, con el del Ikigai, lo que se llama Ikigai en Japón y en otros lugares del mundo llamamos propósito de vida. Estos centenarios, esta gente que vive tantísimos años y además la viven bien, moviéndose, activos, valiéndose por sí mismos, tienen todos un porqué para levantarse de la cama cada mañana y seguir viviendo. No es solamente ganas de vivir, sino que tienen una razón de ser. Se sienten no solamente útiles, sino necesarios. Yo esto antes de leer el libro pensaba, bueno, en Japón es que hay una reverencia a los mayores, un respeto, se entiende lo importante que es la experiencia y lo que la experiencia de los mayores nos puede aportar a todos los demás, pero es que resulta que el sentirse necesarios es común a estas zonas, como os digo, aparentemente tan dispares. A mí me llamó muchísimo la atención que en California exista una de las zonas azules. El sentirse necesarios, apreciados, en muchos de los casos viene de la mano de la familia, porque los abuelos, o muchos de ellos son bisabuelos, aportan bastante en el funcionamiento de la familia, no solamente en el cuidado de los nietos, no es que se dediquen a cuidar a los nietos, pero cumplen una función en la estructura familiar. Pero muchos de ellos no están solo dentro de una estructura familiar, sino dentro de una estructura social. Tienen, no por elección, sino porque así lo tienen inculcado ellos y no le ponen una pega, no le ponen un porqué, entienden que la gente con la que vivimos a nuestro alrededor, nuestros vecinos, cuidado, sé que eso es más difícil que lo hagamos nosotras, pero os explico cómo lo hace esta gente. Que nuestros vecinos, que la gente que vive en el pueblo, porque ellos, la gran mayoría de las zonas azules son lugares muy pequeñitos, que todos tienen la obligación moral, vamos a decirlo así, de ayudarse, de sostenerse, de que no le falte nada a nadie y por lo tanto tienen la tranquilidad de que a ellos tampoco les va a faltar nada. Y cuando leí esto me pareció de lo más lógico que tener este tipo de redes, que lo que sí que podemos hacer nosotros en nuestras vidas aceleradas de ciudad es procurar que nuestras redes, tanto familiares como de amigos, sean muy estrechas, de mucho apoyo. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues empezando nosotros por ofrecer el apoyo, ¿no? Lo que me pareció muy lógico es que cuando tienes este tipo de redes de apoyo tan firmes, tu nivel de estrés automáticamente disminuye, porque sabes que con independencia de lo que ocurra en tu trabajo o a nivel de economía, si te vas a enfermar o si tienes un accidente, que con independencia de lo que ocurra no vas a estar solo, vas a tener con quien hablar, vas a tener quien te ponga un plato de comida, en el peor de los casos vas a tener quien te acoja en su casa. Entonces todo esto que son necesidades primarias y que son las que generan más miedo, aunque sea un miedo inconsciente, si tú sabes que no te vas a caer porque hay una red debajo de ti, ya te quitas de encima el más fuerte de los estreses. Entonces no me extraña que en estas zonas azules donde tienen tan marcado lo de la comunidad, la ayuda y el apoyo y la compañía, en algunas de las historias tanto que se cuentan en el libro de Ikigai como en este de las zonas azules respecto a Okinawa,
vemos cómo muchos de estos centenarios tienen sus reuniones con otras personas para charlar, a lo mejor para tomar el té, pero tienen una convivencia social continua. Otra cosa interesante de lo que ocurre con estos grupos, estas estructuras, se apoyan para los buenos hábitos. Y aquí también tiene mucha lógica y algo que creo que podemos trasladar y pensar. Ahora sí, como que dime con quién andas y te diré quién eres. Si tus amigos, y a todos nos ha ocurrido, si las amigas con las que sales son de comer pastelitos, no sé, cosas que no son lo más saludable, es difícil que tú te resistas. Si en cambio tus amigas son de salir a caminar, de hacer una excursión al aire libre, de comer comida saludable, lo más lógico y lo más fácil es que tú también camines con ellas porque están caminando, comas aquello saludable que han preparado, lleves tú también a la reunión algo saludable. Entonces, curiosamente, en estos lugares donde hay tantos centenarios, el grupo apoya las actividades saludables. Os digo, me llama mucho la atención porque no es nada que estén haciendo de forma consciente. Para nada tienen la idea fit que tenemos nosotros, pero lo hacen así. Por último, otro punto que tienen en común es que tienen algo que me gustaría definirlo como un pilar interior, que les da estabilidad a estas personas. En algunos casos se trata de seguir una religión que les da estabilidad, en otros casos es una cosa más filosófica, pero ya sea más hacia la filosofía o hacia la religión, todos tienen esta estabilidad interna que yo interpreto que es a nivel más espiritual, más interior, el mismo tipo de red que os decía si lo tenemos a nivel humano. Si tienes a nivel humano la gente que sabes que no te va a dejar caer, quitas estrés, y luego si tú crees en algo que también te quita el estrés, porque también piensas que hay un algo que te ayuda, que te protege, que te asiste y que da una respuesta al por qué estás vivo, por qué estás en este planeta, también eso te quita estrés y te ayuda a vivir más años y a vivirlos mejor. Y vamos a meternos ya en el libro del Ikigai porque, como os digo, lo de sentirse útil, sentir que hay una razón para existir, ocupa un espacio importante en el libro de las zonas azules, y en el de Ikigai, que ese se centra solamente en Okinawa, solamente en Japón, se habla tan solo de esta razón de vivir, el motivo para levantarse todas las mañanas. Eso es lo que es el Ikigai. Los dos autores de este libro, ese sí que me gustó mucho de principio a fin, os lo recomiendo, ya sea como audiolibro, no se hace nada pesado escucharlo. El otro, había momentos que me resultó un poquito pesado escucharlo, quizás si lo hubiese leído me habría gustado más, pero el de Ikigai, escucharlo es un placer, y luego por allí lo compré también en digital para poder subrayar cosas y demás, y también se lee divinamente. La investigación de estos dos autores se llevó a cabo en el pueblo de Ojimi, en Okinawa. También entre centenarios, gente muy mayor que se mantiene activa, que está saludable, que está feliz, y los autores recopilaron 10 consejos para llegar a los 100 años con salud, y esos 10 consejos son los siguientes. 1. Mantente siempre activo. Nunca te retires. Hay que aportar valor y belleza. Las personas entrevistadas por los dos autores de Ikigai son jubilados, pero sienten que no se han retirado porque siguen activos, no solamente a nivel de, bueno, pues me levanto y voy a salir a dar un paseíto. No, tienen sus actividades diarias programadas y se las toman con la seriedad de un trabajo. A nivel de filosofía de vida, estos japoneses del pueblo de Ojimi dicen que hay que aportar belleza y valor a la vida de los demás. Entonces, cada día se dedican a ver qué pueden hacer, ya sea con sus familiares, con la gente del pueblo, con los vecinos, para aportar valor y belleza. No me digáis que esto no es bonito, ya en sí te aporta una razón de ser. Vamos con el número 2 de esta lista de secretos para vivir muchos años. Tómatelo con calma. La prisa es inversamente proporcional a la calidad de vida.
¿Qué vamos a comentar de esto? Efectivamente, ¿para qué vamos a ir con tanta prisa? Hay que tomárselo con calma. Vamos al número 3. Hay que comer solamente hasta estar lleno en un 80%. Lo que decíamos, no comer hasta reventar. Número 4. Hay que tener buenos amigos. 5. Hay que mantenerse en forma y ese mantenimiento debe ser diario. 6. Sonríe. Mantén siempre una actitud positiva. La gente de Ojimi en Okinawa dice que ¿por qué no van a mantener una actitud positiva si estar aquí vivos es un privilegio? ¡Qué enseñanza! Me parece increíble. Hay que pensarlo así cada día. Estás aquí, estás viva. ¿Por qué no vas a sonreír? Número 7. Hay que mantener lo más posible una conexión con la naturaleza. Número 8. Yo lo hago y os lo recomiendo y además pretendo hacerlo más a fondo como lo hacen estos habitantes de Ojimi. Dar las gracias cada día. Ellos dicen, da las gracias a tus antepasados, a la naturaleza y a tus compañeros de vida. Número 9. Lo dicen muchísimas filosofías. Vive el presente. La gente de este pueblo de Okinawa lo que dicen es que hay que vivir en el día de hoy. No hay que tener ni lamentos por el pasado ni miedo por el futuro. Y número 10, finalmente, sigue tu Ikigai. Encuéntralo y síguelo. Sigue esa pasión, eso que te gusta, eso que haces bien y que aporta belleza y valor a los demás. Hasta aquí con el vídeo de hoy, mis queridas diosas. Comentadme si conocíais los libros y los habéis leído. Si os gustaron, recomendadme más libros, recomendadnos a todas más libritos, porque ya espero que empiece a hacer fresquito en breve y entonces para mí uno de mis placeres es poder tumbarme aquí, ¿veis que tengo cojín? Tumbarme a leer. Quereos mucho, cuidaos mucho. Besitos, nos vemos en el próximo vídeo.